Muy buenos días, una hermosa mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, República Argentina, y estamos transmitiendo Tiempo de Bendecir, programa auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza. Nuestra iglesia es pastoreada por el pastor Pablo Muñoz y su esposa, la pastora Pamela Sevilla de Muñoz, y ubicada en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz, en el barrio Palumbo. Venimos siguiendo una serie de mensajes que es la oración que prevalece. Esta es la segunda entrega. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:2. Sin duda la fe es una condición indispensable de la oración que prevalece. Hablo de la clase de fe que asegura la bendición. Debemos creer que recibimos la bendición específica que pedimos. No debemos pensar que Dios es un ser que si le pedimos un pan nos dará una piedra, o si le pedimos un pez nos dará una serpiente. Según palabras de Jesús en el relato de Marcos 11, los discípulos debían tener fe para un milagro, y es claro que se esperaba que creyeran que lo iban a recibir. Esa es la clase de fe que debían tener. Supongan que Dios ha prometido algo de manera especial. Por ejemplo, Él dice que está más listo a dar el Espíritu Santo a quienes se lo pidan que los padres a dar pan a sus hijos. Aquí debemos creer que lo recibiremos cuando lo pidamos en oración. Usted no tiene el derecho de anteponer un sí condicional y decir: Señor, si es tu voluntad, dame tu Santo Espíritu. Esto es como un insulto para Dios, anteponer un sí condicional a una promesa de Dios donde Él no la ha puesto. Es equivalente a acusarlo de falta de sinceridad. Es como decir: Señor, si has sido sincero al hacer tu promesa, concédeme la bendición que te estoy pidiendo. Vamos a continuar con este tema. En la oración decimos: Padre, creo que tú estás más que dispuesto y listo a darme del don de tu Espíritu Santo. Agradezco tu gracia bendita, porque ciertamente yo no merezco la plenitud de tu presencia. Amén. Ayer veíamos en el culto que tuvimos de estudio bíblico algo que comentó el pastor Pablo referente a los tiempos. Fíjese que la Escritura habla mucho del tema de los tiempos. Y fundamentalmente, cuando habla de Jesús, dice que cumplido el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que Dios tenía estipulado para que el Cristo naciera. Se dieron una serie de cosas a nivel histórico en el mundo, a nivel histórico en el pueblo de Israel, toda una preparación que hubo sobre María, sobre José, quienes iban a oficiar de padres de Jesús acá en la tierra. En fin, una serie de cosas que fueron sucediendo, que estaban en ese plan eterno de Dios, que permanentemente el Señor insiste en ese bendito plan eterno. Fuimos creados a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios, para habitar con Él en una eternidad por siempre, como una gran familia, donde Él es el Padre, nosotros sus hijos. Esto fue desde el principio, fue creado de esta manera, fue propiciado por Dios de esta manera. Y encontramos en la Escritura un sinfín de pormenores
que nos hacen ver que ese cumplimiento de los tiempos de Dios se fueron dando a través de toda la historia de la humanidad. Porque lo que nosotros hoy conocemos como la gracia de Dios, que es ese favor inmerecido que el ser humano tiene referente a la restauración, al perdón, a la nueva creación, a la nueva criatura que es producida por la obra del Espíritu Santo. Eso estaba ya otorgado por Dios desde el principio. O sea que está en la voluntad de Dios que sea así. Entonces, decirle a Dios, si es tu voluntad, es un poquito como estar dudando de su palabra, dudando de su propósito. Y así está justamente sufriendo y padeciendo esta humanidad por causa del y si Dios quisiera y si Dios pudiera. Mire, Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Él tomó su tiempo en la creación. Y cuando uno maravillosamente ve en los tiempos actuales lo que nos demuestra la ciencia referente a las etapas de formación de este bendito planeta Tierra, encontramos que hay marcadas 6 etapas bien definidas en las eras geológicas de la Tierra que tienen que ver precisamente con ese proceso de creación que revela la Escritura desde el principio, cuando Dios empieza, diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, y comenzaron a suceder las cosas. En 6 días y en un 7º día donde Dios descansa de su obra, cuando ve que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera, y entre las cosas que había hecho, había creado al ser humano y lo había puesto en esa creación como mayordomo de su creación. Eso no cambió. Eso no cambió. El ser humano es mayordomo de su creación. Aunque nosotros por ahí actuamos como apropiadores. El ser humano actúa como apropiador, no me apropio de las cosas. El otro día escuchaba algo tremendo, que me alarmó y me alarmó mucho. Que hay un grupo de hombres y mujeres sobre esta tierra que defienden esto de la propiedad privada, diciendo que el agua no es un derecho humano, sino que es una propiedad privada. Guarda con esos extremismos. Guarda con esos extremismos. Porque así como dicen que el agua no es un derecho humano, algún día a alguno se le va a ocurrir medir cuántos respiramos de aire por día y nos van a querer cobrar como derecho privado el aire que respiramos. No me extrañaría que aparezca algún lunático con este tipo de propuesta. Y así como eso, bueno, tenemos en toda la historia de la humanidad situaciones de este tipo, donde unos pocos se han apropiado de cosas para someter y sojuzgar a los muchos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La oración, y la oración que prevalece, que es de lo que estamos hablando, es esta oración que está dentro del plan eterno de Dios. El hablar con Dios. La oración es hablar con Dios. Es expresarse, es decirle, es exponer nuestra causa delante de Él. Una causa que Él la conoce.
Porque antes que abramos la boca, ya lo conoce. Cuando lo estamos pensando, Él ya lo conoce. Y muchas veces esos pensamientos que vienen inspirados por su Santo y bendito Espíritu. Nos trae a la mente, a nuestro corazón, a nuestra alma, el pensamiento, el sentimiento. Por eso dice en la Escritura que pedir como conviene no sabemos, pero el Espíritu dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Para qué? Para que nos encontremos justamente con esa voluntad que el Padre tiene para cuando nos ponemos en oración. ¿Y qué es ponerse en oración? Bueno, es disponerse a decirle a Dios, pero fundamentalmente escucharle. Escucharle. Hay un ejercicio espiritual que le recomiendo que usted intente hacerlo. Usted va a ver que a medida que uno lo va haciendo, va encontrando respuesta a un montón de cosas. ¿En qué consiste este ejercicio espiritual? Bueno, agarra su Biblia, comienza a leerla, puede buscar cualquier orden para leerlo, hay muchas sugerencias, por ejemplo, le comento lo que este burrito suele hacer. Un libro del Antiguo Testamento, leerlo ordenadamente de principio hasta fin del libro, un capítulo por día, un salmo por día, un proverbio o un grupo de proverbios de un párrafo a otro párrafo. Y también leyendo ordenadamente los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento, en orden. Un ejercicio espiritual que tiene que ver con el encontrarme con el contenido de la palabra en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en los Proverbios, en los Evangelios, y con la precaución de ir tomando en cuenta aquellas cosas que nos van impactando en esa lectura. Y fundamentalmente, lo más importante, tener tiempos de silencio delante de Dios. Vio que cuando nosotros oramos, le decimos, ¿no? Bla, 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 y le decimos todo lo que tenemos ahí. Claro, en 5 o 10 minutos dijimos todo lo que teníamos que decir y parece que la oración se terminó. No. Tener tiempos de silencio en esta meditación de la palabra que voy leyendo. Es un ejercicio. Yo sé que hay otros métodos, hay gente que usa otras maneras de leer, otras maneras de buscar. Yo le comento lo que yo practico. ¿Qué genera eso? Genera que uno vaya encontrando aquellas cosas que Dios ha ido depositando en nuestro espíritu y va descubriendo justamente los tiempos, porque es muy importante el tema de los tiempos de Dios. ¿Cuándo moverme? ¿Cuándo quedarme quieto? ¿Cuándo avanzar en una situación? ¿Cuándo hablar de un tema o cuándo callarlo? Porque muchas veces tenemos esto de que yo siempre digo la verdad y la gente tiene que escucharme verdad, y a veces soltamos la verdad sobre algo y lo soltamos dañando, maltratando al otro. Y no es la intención de Dios de que yo conozca una verdad para maltratar a nadie. Muy por el contrario.
Entonces, tenemos esta práctica de vida que tiene que ver con la oración. Entonces uno descubre que así como este cuerpo respira, vio que es más fácil respirar que contener la respiración. Yo para respirar no necesito ni siquiera pensar. Es natural, sucede. Todo el ambiente y todo lo que Dios ha creado, la presión atmosférica, el aire, los volúmenes de oxígeno, está todo dado para que yo naturalmente respire. Lo difícil es tratar de dejar de respirar. Podemos aguantar un poco, otro un poco más, otro poco más, pero llega un momento que la misma naturaleza que nos rodea me obliga a que yo tenga que respirar. Entonces, con la respiración espiritual, que es esta vida de oración, es lo mismo. No podemos vivir sin respirar mucho tiempo, porque nos vamos opacando y vamos perdiendo el valor y el sentido de lo que es la vida. La vida es Cristo. La vida es Cristo. Dios nos muestra que la vida es Cristo. Y que Dios está empeñado en formar en nosotros otro semejante a Jesús. Jesús su Hijo, Jesús el hombre, modelo de humanidad. Si hay un modelo de humanidad, usted quiere decir, ¿cuál es el modelo que Dios tiene de la humanidad? Bueno, Jesús hombre. Por eso Él fue esencialmente hombre y esencialmente Dios. Pero en el Jesús hombre encontramos ese modelo de creación que Dios había creado antes de la fundación del mundo. Y Él quiere reproducir en nosotros otro semejante a Él. Esto es la esencia del Evangelio. A veces creemos que la oración es para conseguir cosas y conseguir riquezas y se manipula de esta manera y se usa de esta manera y nos perdemos lo principal, el ser. Por eso el fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros no son cosas. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia, cosas semejantes a esa. Está hablando de ser. Una persona, ser. Por eso, la oración que prevalece tiene que ver con esto, ¿no? Con esta realidad de que tenemos un Padre que nos ama y el que está dispuesto a que descubramos quién soy. Por eso dice, yo soy la luz del mundo, y dice, y ustedes son la luz del mundo. Yo soy la sal de la tierra, ustedes son la sal de la tierra, dice. Nos equipara en el ser. Y en la oración que prevalece, esto es fundamental. Vamos a seguir con este tema. Es tiempo de bendecir. Recordamos que estamos en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz, en el barrio Palumbo. Este domingo vamos a tener una hermosa reunión de Santa Cena y Primicia. Está usted invitado desde ya y a compartir este tiempo precioso de comunión con la Iglesia. Nos estamos viendo, Dios mediante, y el Señor les bendiga. Y recuerde, lo importante es ser. Descúbrase siendo hijo, hija de Dios. Es tiempo de bendecir.